Abrimos, señoras y señores, la tertulia en este jueves, que es 4 de mayo del año 2023. Voy por orden alfabético. Hernán Bonilla, buen día. ¿Qué tal? Buen día, Emiliano. Cecilia Aguilú, ¿cómo te va? Buenos días, un gusto estar acá. Bajó de Salto a la capital. Sí, contentísima de estar por acá, por los estudios. Y curiosamente, Ana Laura Pérez, que está en la capital, sale a distancia, sale por Zoom. ¿Cómo te va, Ana Laura? Me mata la tecnología, me gustan los Zooms, debo ser la única. Desconcertando a la audiencia. Sí, perfecto. Y seguimos, el último saludo. Esteban Valenti, buen día. Buenos días, ¿todo bien? No, saludos a los oyentes. está acá. Solo a los oyentes y a mis compañeros. Bueno, tenemos un par de temas por lo menos para conversar con ustedes, todos de acá. Vamos al primero. Luego del anuncio que en el acto del 1 de mayo el PIT-CNT realizó en cuanto a que está considerando distintas alternativas para derogar la ley de reforma del sistema previsional, el Frente Amplio comunicó que estudiará mecanismos de democracia directa a esos efectos. La Mesa Política Nacional de la Coalición de Izquierdas señaló este martes en un comunicado que la oposición comenzará en los próximos días un balance de la lucha política desplegada en estos meses y analizará los cambios a seguir. Según el Frente Amplio, la reforma que se aprobó es negativa e injusta, fue resuelta de espaldas a la gente, tuvo cientos de modificaciones sin discusión y sin respaldo técnico, fruto de negociaciones políticas entre los partidos de la coalición de gobierno, de las que quedaron excluidos el Parlamento, el Frente Amplio y todas las organizaciones sociales, dice el texto. Mientras tanto, el Partido Nacional prepara una gira por el interior del país a efectos de defender la norma, explicar sus alcances y bajar a tierra sus aspectos clave. En esa recorrida participará quien fuera uno de los principales redactores, Rodolfo Saldain. Según el diario El País, está previsto realizar una serie de actividades comenzando este mismo mes, tanto con la militancia blanca como con integrantes de otros partidos integrantes de la coalición multicolor. Bueno, ¿cómo están viendo el escenario post-aprobación de la reforma? La ley ya es ley, la ley ya fue promulgada incluso por el Poder Ejecutivo y ahora se abre esta etapa nueva. ¿Hernán? Sí, yo creo que la propuesta, no sé si estuvo del todo bien pensado, meditada, ¿no? Surge en el acto del 1 de mayo, donde se dijeron una sarta de disparates. El otro día decíamos que era el túnel del tiempo, ¿no? Parece un discurso sesentista, con muchas cosas que ya no se discuten en el mundo. Sí me parece un tema interesante, capaz que para retomar en otra tertulia el tema de la jornada de 6 horas, lo conversaron. Ya tuvimos algún abordaje en tertulia, sí. Sí, ahí la escuché. Pero da para el tema de cómo hay que reformar y cómo hay que modernizar la regulación laboral en Uruguay, que creo que sí es un tema de interés. Pero creo que es una propuesta que, primero, desde el punto de vista ¿De cuál estás hablando? La idea esta de llevar a plebiscito, referéndum. Bueno, ahora sí vamos al tema. Problema. Referéndum no se puede. Exacto. Un tipo de ley como esta no admite el recurso de referéndum. Ese es uno de los problemas que complica la discusión, ¿no? Porque no se podría ir por el lado del referéndum porque es una ley que no se puede refrendar. No, la Constitución, algunas leyes no permite que se lleven a referéndum. Claramente lo de la seguridad social está dentro de las que no. Irían por el lado del plebiscito, o sea, irían por el lado de la reforma constitucional, lo que es un disparate gigantesco, ¿no? Por este tema que era reformar la Constitución y meterle a la Constitución estos parches espantosos que se le han metido en los últimos tiempos, como el plebiscito del agua y otras cosas que ha habido, que se meten en la Constitución temas que no son de materia constitucional y que después complican un montón de temas. Es una pésima idea. Además de que creo que al Frente no le conviene meter esta discusión en la campaña, porque más allá de las encuestas que muestran que hay más gente en contra de la reforma que a favor, lo complica porque tiene que decir cuál es su modelo alternativo a esto. Y creo que, por lo que hemos escuchado, cuál ha sido el gran argumento del PIT-CNT y del Frente Amplio. No se tocaron las fuentes de financiamiento de la seguridad social. Hay que buscar nuevas fuentes de financiamiento. Y en el acto del PIT-CNT se dijeron, hay que poner más impuestos. Y creo que meter en la campaña el tema por parte del Frente Amplio de que van a aumentar los impuestos no parece muy inteligente. A la gente que es razonable no le gusta que le aumenten los impuestos. Entonces no parece que sea razonable. Ahora, ya ha pasado que el PIT-CNT
se ha llevado puesto al frente, ¿no? Y empieza a mover un tema y empiezan sectores del frente más afines al PIT-CNT a decir, bueno, lo estamos considerando o estamos de acuerdo, y terminan metiéndose, como pasó con la LUC, que hasta terminaron llevando a referéndum artículos que el Frente Amplio había votado en el Parlamento. Entonces, la dinámica que puede cobrar esto es difícil de prever y capaz que terminan entrando en algo parecido a un plebiscito para esto. Yo creo que si lograran coordinarse es algo que no les conviene. En cuanto a la iniciativa que largó el PIT-CNT el 1 de mayo, no fue algo improvisado, claramente no lo fue. Temprano, cuando Marcelo Abdala, presidente del PIT-CNT, estuvo acá en Perspectiva, habló del tema, explicó cómo venían discutiéndolo. Es un acto del concretamente no está resuelto, ¿no? No está resuelto, pero hay una tendencia fuerte a utilizar algún mecanismo de consulta popular para derribar la ley, ¿no? Hoy hay uno solo, no hay un mecanismo de consulta popular. Digo, vámonos a hacer fuego de artificio. Uno solo es un plebiscito de reforma constitucional. Ahí está. No, después viene qué contenido tendría el texto de reforma constitucional que se propondría, ¿no? Pero hoy, por ejemplo, la Diaria aporta un poco más. Dice que la Central Sindical comenzó un proceso de consultas con el constitucionalista José Corseñac, entre otros. Eso lo había mencionado Abdala acá también. ¿Qué respuesta les dio Corseñac hace 4 días? Fue que sería viable avanzar hacia un plebiscito de reforma constitucional mediante iniciativa popular, para lo cual debería presentarse un proyecto con el respaldo de 10% de las personas habilitadas para votar, no menos de 6 meses antes de las próximas elecciones nacionales. Y es mucho más fácil que un referéndum. Sí, Exacto. por supuesto. Es decir, que estás precisas hablando el 25%. de 240.000 firmas contra 700.000. Vamos a tenerlo claro. O sea, se necesita 10% del padrón. Y hay tiempo, ¿no? Se pueden presentar esas firmas hasta 6 meses antes de las próximas elecciones. Y entonces, de esa manera, se podrían proponer normas sobre el sistema de seguridad social que anularan otras del proyecto aprobado y derogar estas últimas de manera expresa, sin problemas de retroactividad, porque lo central de la reforma que impulsó el oficialismo va a empezar a aplicarse mucho después del año que viene. Quedaría por definirse el contenido de ese eventual proyecto de reforma constitucional, que puede limitarse a establecer criterios generales o incluir disposiciones específicas. Y esto importa, dice la nota, porque si es aprobado en plebiscito, lo que disponga solo podrá ser modificado por otra reforma constitucional, y hay que tener en cuenta entonces qué margen de maniobra se les quiere dejar a los futuros gobiernos, ¿no? Eso es lo que es un disparate. Cecilia, ¿ibas tú o va Ana Laura? ¿Quién quiere seguir? Me da igual. Dale, a ver. Yo, por el contrario de lo que dice Hernán, creo que a mí me parece siempre buena la aplicación de los mecanismos de democracia directa, que en definitiva termina siendo el del 311, creo que es de la Constitución, que es el plebiscito. En realidad requiere, sí, un proyecto articulado, por lo tanto, creo que ahora si se empieza a recorrer, ni siquiera se va a estar hablando del contenido, se va a estar hablando en contra de la ley que se acaba de promulgar sin tener el contenido armado. Algo que en realidad tiene mucho que ver con la época en la que estamos, ¿no? Estamos en un año preelectoral, donde los motores de los partidos políticos se encienden y empiezan a hacer recorridas. Algunos ya la vienen haciendo desde hace bastante tiempo, y bueno, y el Frente Amplio evidentemente va a encontrar una herramienta política en la posibilidad de derogar parte o toda de esta ley o crear un proyecto sustitutivo que en definitiva podría ser esta iniciativa con el 10% de los habilitados en el registro cívico, también entendiendo que esto no es igual al referéndum, esto se plantea en la Asamblea General y por lo tanto pueden haber proyectos sustitutivos también de los legisladores, que eso está previsto en este mecanismo. Por lo tanto, va a abrir la discusión de vuelta si esto se genera, pero para mí, más allá del contenido, tiene que ver con esta herramienta política que es salir a juntar firmas. Salir a juntar firmas siempre es una herramienta política, el Frente Amplio la ha utilizado siempre, en diferentes circunstancias, y bueno, es algo que ayuda, digamos, a mover la dirigencia. Supongo que sobre todo en la recorrida con el interior, aparte de este tema de la reforma, se van a encontrar con otros temas que
que por ahí Frente Amplio tiene mucho contenido capitalino, mucho contenido metropolitano, pero bueno, en el interior me parece que hay otros problemas que van a saltar fuertemente, ¿no? Que tienen que ver con las situaciones económicas que se viven sobre todo en diferentes regiones, que los ámbitos están bien complicados. Así que creo que puede ser un buen disparador para las plataformas políticas. Y lo mismo el Partido Nacional, porque el Partido Nacional no queda otra que salir a defender a diestra y siniestra y también hacer un ejercicio político, ¿no? Es un ejercicio político de salir a la calle a defender la herramienta, y bueno, seguramente en los demás partidos también tomarán una posición. Sigo, Ana Laura. Sí, yo voy un poco, a mí no me parece que al Frente Amplio no le convenga esto, para nada, por una cuestión del momento, así como el de la LUC tenía un sentido porque justamente lo que hacía era movilizar a la militancia en un momento en el que la militancia normalmente no está movilizada, porque no estamos en época electoral. Embarcarse en este momento en esto lo que hace es desenfocar a la militancia. O sea, estás a 10 minutos de una campaña electoral, y si bien hay nombres marcados y precandidatos y lo que sea, no está definido quién es el candidato del Frente Amplio. No, vamos camino a lo que probablemente sea una de las internas más competitivas del Frente Amplio, por no decir la más competitiva de su historia. Entonces, me parece que es como un desenfoque que no le conviene para un proyecto que además tiene un nivel de complejidad alto, un nivel de impacto, lo hablamos otras veces, un nivel de impacto en el largo plazo, o sea, que resuelve un problema que todavía no existía. Entonces, esto parece una pavada, pero hacer el razonamiento de resolver un problema que va a existir pero que no existe, es complejo de procesar en términos de electorales. Entonces yo, la verdad, creo que incluso entiendo que el planteo del 1 de mayo del PIT-CNT tiene un sentido, que era una cosa que había que decirlo, pero la verdad le pongo una interrogante a cuánto esfuerzo efectivo va a hacer el PIT-CNT para caminar este camino en un contexto de campaña, de entrada a una campaña electoral. Muchos de los dirigentes del PIT-CNT participan activamente en las campañas del Frente Amplio y funcionan como también para poner el foco en problemas determinados durante una campaña electoral, porque pueden decir cosas desde otro lugar. Entonces, todo eso enfocado en una reforma que además no es la cosa más fácil de entender o lo más atractivo desde el punto de vista electoral, no sé, me parece que es una apuesta fugada, por decirlo menos. Después del recorrido del oficialismo, digamos, para explicar, y sí, es lo que está bien, es lo que hay que hacer, ¿no? Me parece como válido. De todos modos, de nuevo, apostar a un técnico, muy técnico, para hacer ese recorrido, también es una apuesta jugada. Porque ¿con quién va a hablar de ese tema? ¿Desde qué lugar va a hablar de ese tema? Esa es la apuesta del gobierno para digamos, de la coalición o del Partido Nacional para los próximos meses. También es como raro desde el punto de vista de la apuesta de cara a lo que va a ser el año que viene, que es un año absolutamente de campaña electoral. Yo me imagino que la presencia de Saldain en esa delegación va por el lado de que hay que explicar y contestar dudas sobre una materia muy compleja, ¿no? Muy compleja, que seguramente supera al dirigente político más avesado, ¿no? Pero que además que lo ponían a Laura en el tema, y que es lo que me parece que ronda en esto, no hay una necesidad sentida. Entonces tú vas a plantear un tema sobre algo que la gente todavía no, como decía ella, no se generó el problema. En el caso mío, que trabajo como con otras líneas, digo, no hay una necesidad sentida. Entonces, al no haber una necesidad sentida, es muy difícil captar el foco en la reforma. Esteban, bueno, tú ya habías comentado sobre esta posibilidad la semana pasada, el jueves pasado. La variante de la mesa era otra, pero tú estabas entonces, a ver. Bueno, no hay duda de que el tema de la reforma de jubilaciones y pensiones va a ser uno de los centros del debate electoral del año que viene y de este año. No hay duda. Yo tengo dudas. Aunque sí se empiece a aplicar Dice Ana Laura que ella tiene, sí, dudas, pero bueno. Yo no comparto que no hay dudas. Yo tengo dudas. Yo también.
¿Usted está en contra de que vaya a ser un tema importante en la campaña, ¿no? Yo creo que sí, va a ser Para un mí tema va a ser, importante sí. en la campaña. Va a ir creciendo, además. En la medida que se acerque, como para mí es uno de los corazones del modelo y del proyecto, por algo se hizo tal esfuerzo de parte del gobierno, incluso tal sacrificio en la negociación y tal sacrificio en la opinión pública, porque no están las últimas encuestas, pero en ninguna encuesta de la que se hizo desde el principio hasta ahora aparece mayoritariamente la opinión pública apoyando la reforma. Es uno de esos temas que en el Uruguay, si uno mira la historia, los temas de las jubilaciones han sido siempre temas de gran impacto. Porque si bien los niños están mucho peor que los jubilados, los niños no votan. ¿Tá? Y entonces el tema de las jubilaciones, de los futuros jubilados, etcétera, va a estar en el centro. Segundo, el esfuerzo para hacer un plebiscito es mucho menor que para hacer un referéndum. Mucho menor. Sí. El PCNT no tiene ningún problema en juntar 250.000 firmas, ninguno. Lo juntó en relación al plebiscito en 2 meses, en 3 meses. ¿Lo juntó? 2 meses, 3 meses. 700.000 firmas le llevó un esfuerzo extremo, pero juntar 250.000. Pero eso sobre la LUC decís. Sobre la LUC, exactamente. Sí. No. Yo digo, sí, sobre la LUC 700.000 fue un esfuerzo sobrehumano. 250.000 es otra cosa, hasta por, obvias razones matemáticas. Tercero, puede hacer, y esto hay que saberlo, una reforma constitucional muy acotada. Por ejemplo, podría decir, no se puede cambiar la edad. Ya está. Podría decir, en el Uruguay los aportes patronales son 1 a 5. ¿Tá? Bueno, muy bien. No, hay que llevarlo 2 a 3. Lo puede decir, absolutamente. Es decir, puede no presentar un proyecto integral de reforma, que no lo va a presentar porque claro que no lo va a presentar. Va a presentar algunos límites. Que en el caso del PCNT... Casi eslogans. No. Hay que saber una cosa. Conociendo la relación histórica Frente Amplio PCNT, a algunos siempre les conviene decir que el PCNT y el Frente Amplio son lo mismo. Y no son lo mismo. En absoluto, porque incluso la correlación de fuerza interna del PCNT y en el Frente Amplio no es igual, y por lo tanto ya no son lo mismo. Entonces, obligar incluso al próximo gobierno, que puede ser del Frente Amplio, no está escrito que sea, pero puede ser del Frente Amplio. Es más, esta batalla va a tener una fuerte influencia sobre el resultado electoral. Digámoslo claramente, es una victoria por adelantado contra este proyecto. Y yo te digo que si vos tomás 2 o 3 temas de este proyecto central y le ponés 2 o 3 cosas, mirá que la ganás. Te lo digo así. 2 o 3 temas en este país son muy sentidos. Sí, pero... y fácil de explicar. Al mismo tiempo, el propio Frente, aludías a algo de eso, se ata las manos. Se ata las manos para pero por eso mismo poder, ¿no? Yo creo que el Frente lo que quiere es empezar a discutir desde antes y no después corriendo detrás del texto. Mira, ahora, yo quiero terminar con una opinión. A mí me parece que el Frente Amplio tiene que saber elegir cuál, como todos los partidos políticos, y como la política enseña desde que empezó, cuáles son sus prioridades. Sus prioridades tienen que ser qué va a ofrecer, que no es lo mismo que los 15 años pasados. Si ofrece eso, está perdido. Tiene que ofrecer otra cosa. Y es difícil que si la campaña rota en torno al referéndum, es difícil. Ahora, hay que saber que el Frente Amplio convivió con referéndum. Yo no lo haría porque creo que hay un conjunto de temas que no los tiene que levantar por razones electorales, lo tiene que levantar por razones gubernamentales, para poder gobernar después. Ahora, te diré una cosa, el Frente Amplio es especialista en hacer elecciones y plebiscitos simultáneamente, ¿no? Y no perder. Es decir, perdió con el tema de los derechos humanos el plebiscito y ganó las elecciones. Y perdió 2 veces. Entonces, por lo tanto, tiene experiencia de eso. Ahora, yo digo que el Frente Amplio tiene que sacar una experiencia crítica. Y la experiencia crítica es que cuando uno gana las elecciones, que es siempre lo principal, también prepara el clima para después, las condiciones para después. Y este país
hay una lección keynesiana de kennedista que hay que tomar en cuenta. Se pueden ganar las elecciones con la mitad de los votos. No se puede gobernar contra la mitad del país, contra la otra mitad. Y eso yo creo que además es el mensaje que más entra de Orsi, porque Orsi es el centro de su mensaje, aunque no lo diga así. Y eso es lo que le permite a Orsi estar en la posición que tiene en el Frente Amplio, porque la gente lo aprendió. Hoy hay una columna en la diaria de Marcelo Pereira, la nota esa que escribe todos los días, Apuntes del Día, que se centra en las complejidades a la hora de definir cuál sería el contenido de una reforma constitucional para enfrentar esta ley que ya se promulgó. Él dice, la ley ha tenido objeciones de procedimiento y de contenido. En lo que tiene que ver con los procedimientos, se podría exigir en la reforma una mayoría legislativa especial para las futuras reformas del sistema de seguridad social a fin de que fuera forzoso lograr acuerdos entre oficialistas y opositores. Esto tendría el riesgo de dificultar los cambios, pero es un criterio que ya se aplica para otras decisiones parlamentarias con efectos profundos y de largo plazo. Eso no da votos. En cuanto a las cuestiones de contenido, dice, ahí es preciso ser prudente. Entre otras cosas, porque el mundo del trabajo está cambiando en forma acelerada. Y porque siempre es posible que los futuros gobiernos afronten situaciones de crisis económica, además. Entonces, lo que queda en la Constitución solo podría ser cambiado mediante una nueva reforma y, por tanto, corresponde proponer cambios que puedan mantenerse durante un periodo relativamente prolongado. Y ahí va algunos ejemplos. Parece temerario dejar grabado en piedra que no se puede aumentar la edad mínima de retiro o reducir para las futuras generaciones los niveles actuales de prestaciones. En lo referido a los ingresos del sistema, las normas vigentes ya prevén que surjan de los aportes de empleados y empleadores, de tributos establecidos por ley y de la asistencia estatal que sea necesaria. Incluir más detalles en la Constitución puede resultar contraproducente. Menciona nada más que como algunos de los ejemplos. Nada de lo antedicho significa que sea desaconsejable una reforma constitucional, solo señala que habrá que pensarla con mucho cuidado y que les exigiría a los actuales opositores acordar y explicitar más sus posturas en materia de seguridad social, señalando con precisión qué alternativas al proyecto aprobado proponen, cosa que sería sin duda saludable. Pero ese es el tema, ¿no? En primer lugar, yo creo que hay un tema constitucional. No se puede poner a la Constitución cualquier cosa. No es un árbol de Navidad a que cada uno... Pero ya se ha hecho cantidad de veces. Y se ha deteriorado mucho la Constitución. Se metió el tema de jubilaciones. Esteban Valenti le habla en la oreja a Hernán y se entera solo Hernán. Me acota para que argumente. No, pero te acordás, ¿no? ¿Lo qué? Cuando se metieron temas de jubilaciones que entraron en la Constitución, entraron como por un tubo. Sí, eso fue en las elecciones del año 1989. Sí. Y eso condicionó mucho al gobierno que vino después. A todos. Sí. Pese a que había tenido un amplio apoyo político esa reforma, ¿no? El propio Partido Nacional, que ganó a través de algunos de sus dirigentes, impulsaba esa reforma, ¿no? Que ganó también porque apoyó. Bueno. Le metió 2 puntos del producto de incremento del gasto para el año que asumía. Pero yo creo que es cierto que ya se ha hecho. Tenemos en la Constitución parches y cosas que se han metido que no tienen ningún sentido que tenga la Constitución. Es un recurso político, pero es un mal recurso. La Constitución debería ser ese contrato social básico con el que estamos todos de acuerdo, que todos defendemos, al que todos apelamos para defender el Estado de Derecho. En la medida en que se la va degradando, la Constitución también se degrada. Y eso es un problema. Yo creo que la Constitución debería estar por encima de estas diferencias políticas y de estos temas coyunturales. Después está, ¿cuál sería el contenido de la reforma? Limitar la edad, por ejemplo, a cuánto se puede subir la edad de retiro. Eso es un disparate. Que somos distintos a todos los países del mundo. Uruguay tiene una expectativa de vida, siempre nos preciamos similar al de los países del primer mundo, pero queremos tener una edad de retiro menor a la que tienen los países de América Latina. Eso no tiene sentido. No tiene ningún sentido. Nadie con la mano en el corazón puede pensar que es viable el sistema de seguridad social, y en particular en Uruguay, que por suerte es amplio y abarca a casi toda la población que está en edad de recibir ese tipo de prestaciones. Es imposible, es aritméticamente imposible sostener eso. Ahora, capaz que le pueden meter otras cosas, que se puede meter con las AFAPs, o vaya uno a saber por dónde puede terminar, que yo creo que es complicado también si se mete por ese camino. Ahora, yo creo que puede haber un problema
yo creo que no le conviene al Frente meter esto en la campaña, pero puede llegar a estar, porque supongamos que No el lo diga PIT-CNT... dos veces porque lo van a meter contradiciéndote. ¿Vos decís que Cuanto más lo digas, no me van a querés. hacer caso? No creo. Bueno, pero para los que me están escuchando, Recordate de Napoleón. ¿cuál es? Pero yo creo que hay una dinámica que puede llevarlos a que le pase, porque si el PIT-CNT empieza a haber dirigentes que empiezan a salir en la prensa con el tema y les gusta la exposición, y hay un grupo del Frente más afín al PIT-CNT, y después el Frente no quería entrar en el referéndum de la LUC y terminó entrando. Entonces, yo creo que hay una... Sí, después Esteban da el testimonio. Pero, ¿cómo? Creo que puede ocurrir, y creo que al Frente no le conviene, pero creo que sería muy malo para el país. Porque es claro que si lo que se pone en la campaña es quiere jubilarse a los 60 o a los 65, la mayoría de la gente va a decir prefiero jubilarme a los 60. Pero todos sabemos que es necesario esta reforma. Hay cosas que a uno no le gustan. A mí, yo comería hamburguesas todos los días en el almuerzo y en la cena, pero no lo hago porque sé que es malo para la salud. Loco. Uno puede no hacerlo, y hay cosas que uno sabe que tiene que hacer aunque no sea lo que le gusta, y esas decisiones colectivas responsables son necesarias para que la sociedad funcione. Bueno, otros No es comentarios. blanco como Palete Pascuales. Porque comer hamburguesa todos los Puede días. ser asado de tira también. Bueno, eso es otra cosa. Igualito. Picado. Yo creo que la discusión nuestra y el artículo que tú leías va hacia el contenido, ¿no? de la propuesta de cualquier iniciativa que se piense hacer, cualquier iniciativa popular. Pero me parece que pueden primar criterios de herramienta política y no de contenido. Y los criterios de herramienta política son, tenemos a un año antes de la elección la posibilidad de salir en contra, la gente muy de ir en contra de algo, se arman los speech y se sale con eso. Me temo, capaz que es temerario lo que estoy diciendo, pero me temo que pueda terminar siendo así. Y más que decía Esteban hace un ratito, el Frente Amplio, el PCNT, no es lo mismo absolutamente. Yo le quitaría el absoluto, porque para mí el absoluto no. Si no es lo mismo, bueno, son hermanos, ni primos hermanos, son hermanos, y es muy probable que el PIT-CNT... Bueno, pero no es absoluta la distancia. Yo te diría que el PIT-CNT es absoluta la distancia con cualquier otro partido político, pero no con el Frente Amplio. Son muy similares, más allá de ese dato de las conformaciones internas. Entonces es probable que con esa visión que es mucho más de contra del sistema, se pueda terminar generando una propuesta para salir a hacer un ejercicio de democracia directa, y quizás el resultado no sea para nada bueno de lo que se termine poniendo, pero arenga la barra, se recorre el país, tienen un leitmotiv de ir en contra de algo, y al final del día no importan los resultados, y si llega a ser favorable después la elección para el Frente Amplio, en realidad le van a dejar un tremendo problema si la reforma al Frente Amplio, si la reforma no es buena. Por eso digo, no es tan absoluto, no es tan absoluto. Ana Laura. Yo creo que, vuelvo al tema yo no creo que vaya a ser un tema central en la campaña electoral, pero ya lo veremos, a ver qué es lo que pasa. Creo que es un error que el Frente ponga este tema sobre la mesa por varios motivos. Uno, porque no tiene una propuesta alternativa, y sentarse a desarrollar una propuesta alternativa sobre este punto en particular de cara a una campaña electoral, bastante poco probable, impensable, y también sería un error probablemente. Y también por cuestiones que tienen que ver con una cuestión de desenfoque, claro, y porque además lo pone en una posición de salir a decir que no, sin tener una alternativa, de reaccionar a algo que no es de su creación. Y este Frente Amplio es un Frente Amplio que perdió las elecciones después de 15 años de gobierno, y como decía Esteban, lo que la gente espera de este Frente Amplio es una propuesta de, perdiste, hiciste una autocrítica, una revisión, un entendimiento, una conexión con el electorado, y tenés una propuesta nueva, ¿no? Y vas a pensar un Uruguay de acá para los próximos 15, pensemos, ¿no? Entonces, que vos hagas eje central, salir a decir no a algo y además no proponer una alternativa,
y rotes alrededor de eso conceptualmente, para mi gusto es un error, cuando deberías salir a proponer cosas, a plantear utopías, por hablar en ese lenguaje, digamos, a plantear cosas hacia adelante, no, esto no. Entonces me parece, y creo, ya que lo nombraban, creo que y en la nota de la diaria, el matiz ese que hace Orsi, me parece que deja entrever como una falta de convencimiento, o sea, como que de los que aparecen en la nota de la diaria es el que está menos enamorado de decir, sí, vamos con esto, ¿no? O sea, tiene un matiz ahí sobre, lo vamos a analizar. Bueno, yo creo a ver, repaso lo que dijo Orsi. Planteó un matiz, sí. Efectivamente, dijo en rueda de prensa, fue el 1 de mayo, ¿no? Lo consultaron ese día, dijo, hay que revisar la idea de apelar a mecanismos de democracia directa, porque a veces, pensando que ese camino te lleva a la mejor de las situaciones, lo que te puede hacer es trancar un proceso. También planteó que lo primero que debería hacer el Frente Amplio, a su entender, es tener una propuesta global de seguridad social, no solo de jubilaciones. Claro, me parece que no es menor quién es el que dice lo que está diciendo Orsi, ¿no? O sea, está perfilado como uno de los más claros precandidatos del Frente y dice, lo revisamos, pero no sé si deberíamos ir por acá. Ana Laura, ¿lo que tenés adelante es una bombilla? Sí. Es la primera vez en la historia de la radiotelefonía que alguien le habla a una bombilla. Pareció un micrófono. No creo que en el Uruguay sea la primera vez en la historia. Sí, es como mi micrófono. Sí, ya veo. Bueno, entonces... Sí, la pregunta es, vamos claro... a ver cuál de los hermanos gana, si el PIT-CNT o el Frente Amplio. Bueno, claro. Puede pasar que el Frente Amplio llegue a la conclusión de que mejor no y el PIT-CNT diga, nosotros seguimos para adelante. Seguramente. Porque el problema de coordinación este que hablaba del Frente es que no hay un liderazgo claro, no está Tabaré Vázquez que dice vamos por acá y vamos por acá. Entonces ahí hay ese problema de coordinación puede llevarlos a entrar en un tema que no les convenga en la campaña electoral. Y está el terror de la LUC. Está claro. Es decir, no me subí después y entonces se producen determinadas situaciones. Desde el PIT-CNT, claro, la mirada puede ser otra. ¿En qué sentido? Que gane el Frente Amplio no es seguro, primero. Segundo, si gana no se sabe si va a tener mayoría parlamentaria propia, etcétera, ¿no? Entonces capaz que hay una movida dentro del PIT-CNT a favor de lograr una solución, entre comillas, antes del resultado electoral, por otro lado, digamos, ¿no? Esos van a ser argumentos muy fuertes en el debate interno del PIT-CNT y del Frente Amplio. Bueno, ¿cerramos por ahora? No, me falta a mí, falto yo. ¿Cómo que falta? ¿Y cuántas intervenciones tenés? No, yo quiero decir una cosa que me parece, por lo menos en mi visión, es de fondo. Lo más importante que se planteó en el acto del 1 de mayo es que rompió un esquema que es muy negativo en el movimiento obrero, popular, izquierdista, etcétera, que es la idea de la defensa permanentemente, es decir, estamos en contra de algunas cosas porque defendemos otras. Así no creció la izquierda en el mundo. No es así. La izquierda en el mundo creció porque se atrevió a poner en discusión y proponer cosas totalmente diferentes. ¿Qué es lo que más está cambiando en el mundo en relación a lo que son las sociedades? Bueno, uno es el papel de la mujer, vamos a entendernos claro. Nos guste, no nos guste, el cambio más explosivo y de mayores dimensiones es el papel de la mujer. Y el que podría producir cambios todavía mayores. El otro es el trabajo, el papel del trabajo. Muchachos, yo vi ayer una impresora produciendo leche en Israel, produciendo carne, produciendo pescado, que la sacaban de la impresora y lo ponían a freír. Imagínense ustedes el cambio desde el punto de vista del mundo del trabajo. Pero además, desde el punto de vista tecnológico, me he hecho una recorrida de la IA, de la inteligencia artificial. Le digo sinceramente, el que no vea que por delante quien ha basado toda su concepción en el tema del trabajo tiene que tener una capacidad intelectual, teórica y de investigación a niveles que no ha tenido hasta ahora y ha perdido en 50 años, está frito porque lo único que nos queda es comentario. Y ese es el mundo del trabajo. Entonces, lo nuevo que planteó el PIT-CNT, las 6 horas, no es para resolver cualquier cosita, ni para discutir cualquier problema que tenemos por ahora. Es una cosa de fondo.
son las cosas de fondo. No, serán las 6 horas, serán 4 horas como se aprobó en algunos países de trabajo, lo que sea. El mundo del trabajo, por lo tanto, el mundo de la seguridad social, por toda, no solo jubilación y pensiones, todo el resto está en discusión. Pretender transformarlo en una batalla a corto plazo, sin preparación ideológica, teórica, cultural, económica, programática, y todavía poniéndola en la muy peligroso para la izquierda, porque puede perder su propia identidad.